Esta semana en Bioemprendedores tenemos el placer de conversar con Luis Matías y Chiara Sanseverino, CEO y CFO respectivamente de Tricofarmic, una empresa especializada en la producción de compuestos botánicos únicos de alta calidad, concentración y estandarización. Su principal producto, Artenua, es una solución pensada para mejorar la respuesta inmunitaria y se utiliza en diversas aplicaciones veterinarias, como en la gestión de la leishmaniosis. Actualmente está presente en 13 países y además de su expansión internacional, el equipo ya trabaja en nuevas soluciones basadas en la misma tecnología para ampliar su catálogo en salud animal. Escucha este episodio para conocer la historia de Chiara y Luis, un economista y un científico que han unido fuerzas para emprender e impulsar la industria de los complementos alimenticios en salud animal desde Barcelona y Tenerife. Y recuerda, si no lo has hecho todavía, suscríbete y valora nuestro podcast en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y compártelo con tu red para ayudarnos a convertir Bioemprendedores en la comunidad de emprendedores en salud más grande de habla hispana. ¡Empezamos! Solutia Life Sciences es la división de consultoría de selección especializada en perfiles del ámbito Life Science y Healthcare. Nuestro foco se basa en la detección, reclutamiento y selección para los sectores Pharma, Biotech, MedTech y Sanitario. Solutia Life Sciences. Soluciones al servicio de la salud. Bienvenido a Bioemprendedores. Luis, Chiara, bienvenidos a Bioemprendedores. Muchas gracias por haber venido hoy. Y hoy tenemos un suplente de lujo. Bueno, suplente. ¿No? Titular bis. ¿Titular bis? Bueno, ya que no tenemos a Rosendo con hoy, tenemos la gran suerte de tenerte, Óscar. La verdad que te echábamos de menos desde hace algunos episodios, o sea que muchísimas gracias por estar aquí. Un placer absoluto. Siempre volver a... Esto es mi casa y siempre es un placer volver. Pues vamos con el caso de hoy, que es Tricofarmic. Luis, tú mismo, explícanos, ¿qué es Tricofarmic? Bueno, pues así un poco de manera sintética, Tricofarmic es una empresa de biotecnología que constituimos hace ya 7 años, ¿vale? Y que básicamente en lo que nos ocupamos, o la misión de la empresa, es desarrollar tecnología verde para aumentar el potencial terapéutico de plantas medicinales y plantas aromáticas. Entonces, a día de hoy, pues hay una tendencia en el mercado de productos naturales basados en plantas medicinales y aromáticas, pero nosotros lo que intentamos resolver es no solo aumentar el contenido de principios activos, sino también estandarizar, ¿vale?, ese contenido, de esta manera poder profesionalizar las plantas medicinales tanto en la salud animal como en la salud humana. Vale. El objetivo cuando hablas de profesionalizar, ¿exactamente a qué te refieres? ¿Qué estándar hay en el mercado actualmente que vosotros venís a mejorar? Vale, pasa, o sea, que por ejemplo hay algún claro ejemplo donde las plantas medicinales están estandarizadas, pero ¿qué pasa? Ahora hay una tendencia por productos naturales, entonces los principios activos que se producen en las plantas medicinales, ¿vale? Una planta medicinal no es un robot, ¿vale?, que produce de manera fija. Estos principios activos que producen las plantas medicinales las usan las plantas para defenderse ellos contra diferentes estreses, ¿vale?, producidos por insectos, producidos por el cambio climático. Entonces, claro, tú cuando cosechas una planta medicinal, la has podido cultivar de la manera similar en el mismo campo, en X zona, que el contenido de principios activos va a variar, ¿vale?, por el medio ambiente, por el suelo y tal. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la gente usa 1 gramo de planta medicinal y una vez te funciona bien y otra vez no te funciona tan bien, ¿vale? Claro, al final hay que cambiar un poco el concepto. No hay que usar gramos de plantas medicinales, sino lo que hay que usar es microgramos o nanogramos de esos principios activos. Con lo cual nosotros con nuestras tecnologías lo que hacemos es no solo aumentar esta concentración de principios activos, sino siempre estandarizar, ¿vale? Todas las evidencias científicas que generamos con nuestros productos son con productos estandarizados, con lo cual de esa manera se pueden creer siempre y tener unos resultados bastante estables. Eso es a lo que me refiero con profesionalizar. Vale. Esto a nivel, si puedo interrumpir, de dosis para profesionales que utilizan en salud las plantas medicinales, los principios activos, quiere decir poder utilizar una dosificación que es casi parecida a la de un fármaco a niveles de concentración y de pautas y de eficacia. Y esto lo estamos viendo que en la praxis se está utilizando nuestros productos como si fueran medicamentos, aunque son realmente suplementos, complementos alimenticios. Eso porque depende de... Nosotros intentamos estabilizar a nivel genético, a nivel de cultivo, a nivel de
post cosecha, todo lo que es la parte de análisis de metabolitos secundarios. Entonces tenemos todo un proceso que garantiza que cada lote contiene esta concentración exacta de moléculas. Vale, entonces lo hacéis sobre cualquier tipo de planta, os habéis especializado en unas especies en concreto. ¿Cómo lo hacéis? Nos hemos especializado, el nombre tricofarming viene de los tricomas, ¿vale? Que son pelos, en griego quiere decir pelos, entonces son los pelos vegetales. ¿Qué nos diferencia de los humanos o animales a las plantas? Es que mientras los pelos de los animales humanos son unicelulares, los tricomas o pelos vegetales de las plantas hay dos tipos, uno no glandulares y otros glandulares, que están compuestos por varias células, ¿vale? Que al final son capaces de sintetizar, almacenar y segregar estos principios activos que usan para defenderse contra diferentes estreses. Entonces nosotros nos hemos especializado en plantas con tricomas, ¿vale? De ahí pues usamos los tricomas como biofactorías de principios activos, básicamente. Vale. ¿Y qué plantas son vuestros principales, digamos, productos o nichos de producción? Sí, a ver, nuestra planta estrella, el caso de éxito, es la Artemisia annua. ¿Vale? Es una planta que viene de la medicina tradicional china, que es una planta muy conocida a nivel científico porque produce la molécula que actualmente se utiliza para producir antimaláricos, que es la artemisinina, que fue aislada en el 2015. No, el premio Nobel. El premio Nobel. 1963. Sí, y la primera vez en 1963 y luego le dieron en el 2015 el premio Nobel a la investigadora china Yu Tu, que la descubrió. Entonces, a partir de allí, nosotros hemos empezado a investigar. Cuando Luis y yo nos conocimos, él ya estaba investigando sobre la Artemisia annua. Porque claro, tiene un potencial increíble. Si nosotros ahora abrimos cualquier PubMed, podemos encontrar como unas 50 aplicaciones a nivel de salud de la artemisinina y de sus derivados y de la planta entera. Entonces, este potencial nos impactó muchísimo al principio. Y de allí empezamos, nuestra historia empieza con la Artemisia annua. Luego a partir de allí hemos ampliado a muchas más plantas, romero, salvia, todas siempre peludas y medicinales, algunas aromáticas, albahaca, lúpulo, cannabis medicinal también. Cannabis medicinal. Pero ahora sí, la planta que ahora mismo, luego si queréis entramos en el detalle del producto que estamos comercializando y que hemos estandardizado y hemos lanzado al mercado como brand, es una versión optimizada de la Artemisia annua, que ahora es la base de nuestra cartera principal de línea de productos. Vale, pues sí, entremos en este producto en particular, pero antes de entrar, quería preguntaros si este y el resto de vuestros productos se usan para uso medicinal, para uso agrícola, ¿cómo te distribuido? A ver, tenemos dos verticales en la empresa. Nuestro origen básicamente es agrotecnología, con lo cual desarrollamos tecnologías para mejorar estas plantas medicinales, pero que a día de hoy las usamos, desde el inicio las usamos para uso propio. En el caso de la Artemisia annua, por ejemplo, tenemos una tecnología patentada que se llama Tricostimulant, ¿vale? Que ya lo dice la palabra, estimulamos tricomas, porque ¿cuál era el problema? Que la planta Artemisia annua es una planta que produce exclusivamente los tricomas, esta molécula, este antimalárico artemisinina, pero el mercado de esta planta era exclusivamente para malaria. Y el contenido de esta molécula en la planta era muy bajito. Entonces, desde que empezamos con el proyecto y anteriormente en mi carrera científica, el objetivo fue desarrollar tecnología para hacer que la planta Artemisia annua produjera una mayor cantidad de artemisinina, para poderla usar también en otros segmentos de mercado, que entonces nosotros nos hemos ido al sector de la salud animal, más específicamente al nicho de mercado de las mascotas. Vale, porque hay también parásitos que afectan de manera similar a la malaria a humanos. Hay parásitos como puede ser la leishmania, ¿vale? Y se ha visto que este producto, este suplemento nutracéutico puede ser un gran coadyuvante para mejorar tratamientos convencionales contra la leishmaniosis infantum, que es el parásito que más afecta a nuestros perros en toda la cuenca mediterránea. Qué interesante. Sí. O sea, para entender y situaros un poco en contexto de modelo de negocio, vosotros empezáis produciendo o con una tecnología que permite mejorar la planta a nivel de potencial de producción de principio activo o de tricosomas, no, es tricomas. Tricomas,
Tricosomas es algo, ¿verdad? También es algo. Vale. Hay mucho... Perdonad, no soy científico, con lo cual mi ignorancia viene de ahí. Entonces, a partir de aquí veis unas aplicaciones tanto en agricultura como luego en nutracéutica y en salud animal. Y empezáis a desarrollar un modelo de negocio que responda a estas necesidades no cubiertas con esta tecnología. Exacto, exacto. O sea, nosotros cuando desarrollamos la primera tecnología, que es el tricostimulant, conseguimos 3 impactos a la vez. Por un lado, aumentábamos la concentración, aumentando la densidad de los tricomas. Por otro lado, aumentábamos la biomasa de las plantas y la tercera parte es que acelerábamos el ciclo de cultivo, con lo cual nos dimos cuenta que teníamos una tecnología capaz de aumentar la productividad muchísimo en ese sector tan valioso que es el del extracto de plantas con valor terapéutico. Okay. Y entonces decidimos aplicarlo a un producto final, que en este caso era el artemisiano, en nuestro caso, pero también tenemos luego una línea más de productos agro, donde colaboramos con otras empresas haciendo, por ejemplo, investigación a medida de bioestimulantes. Nos hemos especializado en la bioestimulación, que quiere decir utilizar un compuesto, una mezcla de sustancias naturales en una cierta concentración que patentamos, para estimular un efecto, ¿no?, que estamos induciendo. En este caso era este triple efecto con la artemisiana. Es algo muy único, claramente. Lo hemos obtenido también con muchas otras plantas, como hemos dicho, como el cannabis y las otras aromáticas y medicinales. Entonces, y luego tenemos una parte de servicios que es más agro, que si queréis luego os contaremos, donde ahí estamos trabajando más con clientes que son en el mundo agricultura. Pero el segmento que más lanzamos al mercado y empujamos de forma comercial fue el de las mascotas, llegando al producto final, llegando a controlar toda la producción. Nosotros tenemos hoy en día una finca en las Islas Canarias, donde estamos aplicando nuestro método, nuestra tecnología, y sacamos este producto final, que finalmente, eso sí, encargamos la fabricación y llega al mercado y es integralmente... O sea, está integrado 100%. Desde semilla a producto final. 100% España, Made in España, natural, único, estandarizado, con la concentración. Y este año estamos, si todo va bien, llegaremos a unas 60.000 unidades vendidas. Así en 11-12 países. En 11-12 países. O sea, para deciros la escalabilidad, porque entonces desde agro nos hemos movido aquí, hemos intuido claramente que había un potencial de escalabilidad increíble, tanto por el mercado de las mascotas. Imaginaros que, hablando del mercado, si queréis adelantamos, hay más mascotas que niños menores de 18, no solo en España, sino en la mayoría de los países. Tendencia occidental. No sé cómo tomarme ese dato, ¿eh? No sé cómo tomarlo. Pero es un dato y no vamos a opinar, pero es el dato. Y después de la pandemia se disparó muchísimo también. Entonces, no es de esos que tienen una tasa de crecimiento del 10, del 15, del 20, pero crece de forma estable, del 5, 6, 7%, y aumentan el gasto por mascota. Ahí la tendencia es la humanización de la mascota. Entonces, todo lo que nosotros haríamos para nuestros hijos, hoy en día se busca para las mascotas. De hecho, ahora se llama perrijos o gatijos, ya es un nuevo concepto. O sea que... Entonces, claro, amamos también las mascotas, los animales, por supuesto, y decidimos, después de hablar con muchos veterinarios que estaban muy interesados, de enfocarnos. También tengo que decir que nos ayudaron un montón los inversores, que nos ayudaron en focalizar a dónde queríamos ir, porque al principio no es fácil. Tú tienes esta tecnología, este potencial, muchas plantas medicinales. Quieres ir a todo, no te focalizas. O sea, que sí, esto entonces, lo típico de un emprendedor. Luego entraremos aquí en cómo habéis llegado a esta decisión, en esa toma de decisiones, ¿no? De pivotar y decir, oye, vamos a pasar de ser una empresa intensiva en I+D a producir, ¿no? En cadena completa, ¿no? Pero hablando un poco de este sería vuestro producto principal, hablándonos un poco de el mercado, el potencial de mercado y cuál es, si tenéis competencia
o qué empresas están en este sector también? Bueno, hay muchas empresas que se dedican a los suplementos alimenticios para mascotas. En general, podemos decir que no competimos con los productores de fármacos para, por ejemplo, enfermedades que nosotros ayudamos a tratar, como la leishmaniosis, porque somos más bien un coadyuvante. Entonces, al principio hemos analizado el mercado, hemos visto que hay los típicos fármacos, pero con esos no competimos, ¿ok? Porque son fármacos tradicionales, son muy efectivos, pero tienen efectos secundarios, tienen otros precios. Entonces nosotros hemos entrado en el nicho de los suplementos, que al principio era más reducido, había muy pocos productos basados en artemisiano en España. Y ahora, cuando repetimos la búsqueda de los competidores, cada año se suman 2 o 3, ya hay como unas 10 referencias en el mercado basados en artemisiano. Entonces, nosotros hemos sido pioneros, por lo menos en España. Esa era la visión de posicionarnos así. Había algo en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, basado en artemisiano, pero hemos abierto este camino. Entonces, competidores también son productos para sistema inmunológico, que ya existen de muy buena calidad, de empresas muy conocidas en España, porque nuestro producto, por ejemplo, tiene una doblación de estimulador del sistema inmunológico y también de leishmanicida, que hemos probado con ensayos in vitro. Entonces, tenemos diferentes referencias ahora que, según el posicionamiento que queremos dar, son competidores. Luego, cada país es un mundo. Entonces, a partir del 21 hemos empezado la internacionalización, 22. Entonces, en otros países hay otros productos de otro tipo, luego hay productos típicos, ¿no?, de multinacionales también. Por ejemplo, tenemos un producto nuevo que es para la microbiota intestinal y en eso competimos con productos de empresas tipo Purina, que son más sólidos y reconocidos y están en todos los países. Si no, en general, vamos a productos más nacionales. Vale. Pero es muy dinámico el mercado. Y siempre más farmas de veterinario, distribuidores, incorporan en su cartera productos de base natural, porque esa es la tendencia de la demanda. Entonces, está cambiando. Luego, en nuestro sector, el tema de la distribución de las mascotas, hay muchas fusiones de grandes distribuidoras. Es un mercado muy dinámico en este momento. Antes de entrar en el go-to-market, sí que me gustaría que hicieras un poco un resumen. ¿Cuántos productos tenéis o cuál es vuestra cartera a día de hoy en todo lo que es esta línea de negocio? ¿Cuántos productos tenéis? ¿Cuántas aplicaciones tiene o cuántas indicaciones tiene? Bueno, es muy fácil, ¿no? Sí, es simple. Básicamente porque tenemos Arteno, que es el primer producto que lanzamos hace 6 años, ¿vale? Que básicamente se posiciona como un coadyuvante, pues, para tratamientos parasitarios como la leishmaniosis, y debido a su poder también estimulador del sistema inmunológico. Hace 1 año y pico lanzamos el segundo producto. Vale. O sea, lanzamos poco, ¿por qué? Porque primero tenemos que optimizar las plantas medicinales, producirlo y generar evidencias científicas, ¿vale?, a nivel veterinario. Esto también nos hace que nos diferenciemos y nos posicionemos en el mercado, porque ahí, como ha comentado Chiara, incluso muchas farmas están abriendo la sección de nutracéuticos o suplementos, ¿vale?, pero muchos productos lo que hacen es copiar unos a otros, no generan evidencias científicas y no dejan de ser un producto más. Nosotros, al ser una estructura pequeña, en estos 6 años hemos lanzado solo 2 productos que hemos posicionado bien, hemos generado muchas evidencias científicas tanto en vitro como ahora con ensayos in vivo, y ahora nuestra idea a partir del 26 es ir lanzando, ahora que somos más dinámicos y también nos focalizamos más, lanzar un producto siempre en el sector de las mascotas cada año y medio, ¿vale? Ya están en marcha, en procesos de I+D, y lo estamos acelerando, pues, a través de inversiones propias, inversiones o cofinanciaciones con ayudas, ¿vale?, sea de Cataluña, del gobierno canario o de España, de Europa. Vale. Sí, básicamente hemos sido monoproductos durante los primeros 3-4 años. Ok. Sí. Veo muchos paralelismos con
con la industria farmacéutica, en el sentido de que también la industria farmacéutica hace unos años vimos un incremento de la adopción de productos más complemento alimenticio, más productos naturales, muchas empresas copiando productos sin añadir un valor, otras que sí se diferencian mediante patentes. Y en este sentido, debido a mi experiencia en Devicare en la parte de internacionalización, quería preguntaros cómo habéis gestionado esta parte de internacionalización, primero, y luego cómo estáis gestionando la puesta al mercado de los productos dentro de España. Simbionte es la agencia digital especializada en empresas de biotecnología y salud. Nos convertimos en tu equipo de marketing para ayudarte con el marketing de contenidos, el SEO, las redes sociales y mucho más. Seguimos con el episodio. Vale, entonces a nivel de internacionalización, a principio, bueno, hemos nacido ya internacionalizados en el sentido que a la que hemos tenido la web montada, okay, porque eso era gracias a una financiación del CEDETI, hemos empezado el proyecto, hemos creado la marca. Nos han empezado a contactar de otros países ya gente interesada en la planta porque le gustaba nuestro concepto. Estaban buscando una artemisiana de calidad y estandarizada. ¿Y ellos ya estaban interesados sin saber nada de vosotros? Pasivamente nosotros nos hemos ido internacionalizando pasivamente. Desde la primera venta ha sido a Estados Unidos, la segunda a Alemania. Vale. Okay. Antes de vender a España. O sea, luego en España hemos empezado lanzando el formato cápsulas. Al principio vendíamos raw material, o sea, el fitoingrediente, en bolsas grandes. Luego hemos lanzado el formato cápsulas en el 20 y hemos empezado a trabajar directamente o con veterinarios o con distribuidores veterinarios. Os cuento un poco el recorrido para llegar a la internacionalización. En el 23 hemos cerrado un acuerdo con un grande laboratorio de España que también tiene una matriz internacional y a través de ellos hemos cerrado también en Italia con la misma empresa de su grupo, y luego en Grecia y Portugal ya habíamos empezado a vender, pero le hemos dado también Portugal, y entonces ya a partir del 24 estábamos en 4 países. Y a partir de allí hemos empezado activamente, hemos hecho lo típico con ISEX, el recorrido que haces de formación, el plan de internacionalización y tal. Y hemos empezado un proceso más activo de búsqueda, hablando con distribuidores, laboratorios y tal, y he entrado Paraguay, por ejemplo, he entrado pasivamente también, nos han contactado y tal, y ahora tenemos también en Japón, México, o sea... Vale, pero estos últimos os han conocido porque vais a congresos y publicáis alguna evidencia que habéis desarrollado sobre el producto, es porque vais directamente a contactar con ellos, ¿cómo llega? Un poco de todo, o sea, a través de ICEX es verdad que tiene un servicio muy útil que te identifica por país y encima bastante económico para pequeñas empresas, te identifica perfiles, hemos tenido reuniones, entonces por ejemplo pues desde México ha podido ir así, otras han sido un poco de casualidad, dando una charla en una feria, en un congreso, se han acercado, por ejemplo pues con Perú, que había interés en que buscaban productos así. Vale. Luego, o sea, mucho inbound, nos contactan en la web, y tenemos ahora una sección, quiere ser nuestro distribuidor, contáctanos, y también en Japón hemos empezado así las conversaciones, por ejemplo. Pero tenemos que decir que Artemisia annua es muy conocida en el mundo de quien busca y utiliza las plantas medicinales. Es como una referencia, digamos. Y nosotros orgánicamente hemos trabajado mucho en Google y en la web, y entonces hacemos muy poco de Google Ads, es orgánico. Qué maravilla. Luego Qué maravilla. Producimos evidencias, publicamos posts, publicamos nuestros artículos. Al principio nuestra web era un repositorio de artículos científicos, así que orgánicamente es una maravilla. Centro de referencia. También el hecho de trabajar con Artemisia annua, que de hecho empezamos antes del 2015 la investigación, y que en el 2015 le concedieran el premio Nobel de Medicina, también fue un plan. A veces nos chuleamos, decimos, oye, la primera planta en haber ganado un premio Nobel de Medicina sin haber estudiado el MIR ni medicina, ¿eh? Entonces eso también siempre ha sido un gran interés, una referencia, y también en la web que dejamos claramente eso, que nosotros estandarizamos, profesionalizamos, y eso la gente que trabaja en el mundo de la fitoterapia y que entiende, sea a nivel veterinario, le gusta mucho, porque le da una seriedad y una seguridad a la hora de usar el producto. Claro, me imagino, Mar, haciendo un poco de debate, ¿no? Que es
es muy diferente, ¿no? El mundo farma, que hay una saturación de actores brutal, que los distribuidores tienes que ir tú detrás de ellos, no vienen ellos a pedir, oye, déjame tu producto que lo distribuya. Sí, sí pasa de todo, pero en gran medida es como dices, al menos en la parte más nutracéutica, como te comentaba, hace unos años es verdad que estaba creciendo, estaba pujante, a día de hoy ya tienes que ir tú a picar, tienes que generar pues la evidencia que decía Chiara, tienes que enseñarles por qué motivo tiene que confiar en tu producto y no en otro para la misma indicación de una empresa competidora que quizá también tiene su evidencia. Sí. Porque Nosotros ahora lo estamos observando. También, En los últimos años se está saturando y está pasando precisamente esto, que ya no quieren una referencia más, tampoco los distribuidores sin evidencia científica. Pero en eso nos diferenciamos porque nosotros, desde que lanzamos Artenua, quizá nos podíamos haber enfocado en desarrollo de más productos, y también un porcentaje muy importante de inversión de I+D ha sido seguir generando evidencias del primer producto en esto, porque si no al final lo que dices tú, nos copian, ya no nos diferenciamos, entonces eso también hemos invertido mucho y seguimos haciéndolo, para seguir posicionándolo. Claro. ¿Y en España también vais a través de un distribuidor? Sí, tenemos un acuerdo de distribución en exclusiva con un laboratorio, con el laboratorio Livisto, que trabaja con todos los distribuidores de España, lo mismo en Italia. Entonces, digamos, tenemos un paso más, pero tenemos un partner que tiene mucha más fuerza comercial que nosotros. Y entonces nosotros nos dedicamos más a la calidad del producto, a la evidencia científica, a la parte técnica, hacemos las formaciones a los comerciales suyos y de los distribuidores, pero nos hemos dividido muy bien así las tareas. Porque aquí me gustaría hacer hincapié en esta parte de la visita médica, porque es diferente al mundo médico-sanitario, porque según tengo entendido los veterinarios pueden vender ellos el producto. Sí. Aquí. Luego depende bueno, ahora están cambiando las leyes, pero sí, un poco... Vale, pero al menos hasta el día de hoy se hace una aproximación al veterinario y también a la persona comercial. ¿Y cómo los mensajes son diferentes a uno y a otro? ¿Cómo interaccionan entre ellos? ¿Cómo consigues que luego le recomiende el producto al...? A ver, la parte importante ha sido, yo creo, primero, porque son productos muy innovadores, muy nuevos, y al final no dices, es una marca blanca de otro que te sale más barato y lo vende rápido. Todo lo que sí que hemos visto, y nos ha pasado tanto en España, en Italia ha pasado muchísimo, necesitas invertir mucho en formación. Entonces, ya no solo a los comerciales que le interesa el producto y decir, oye, esto cuesta venderlo inicialmente, pero después va a ir más de seguido, sino a los veterinarios. Hay muchos veterinarios, como pasa en el mundo farma humano, ¿no? Hay veterinarios que eran muy reacios a la fitoterapia, porque decían, es que lo que comentábamos antes, una vez la prueba me funciona y la segunda vez no me prueba, entonces entonces esa formación a veterinarios, entonces yendo a congresos, a ferias y dando charlas más que comerciales, puramente científicas, organizando webinars a veterinarios cada X tiempo para resolver dudas, eso ha dado una seguridad y una fiabilidad, que entonces eso se va expandiendo un poco el boca a boca. Oye, yo lo he probado, tal, muchos emails que nos vienen, ¿dónde se consigue este producto que me lo ha recomendado mi colega de tal clínica veterinaria? Y eso ha sido una inversión en tiempo, que lógicamente, pero que bueno, que se ven los resultados y los frutos después. Lo que cuesta, en mi opinión, lo que cuesta un poco es la primera vez que compra un veterinario, porque claro, al no ser que sea muy pro de la fitoterapia, le cuesta entender el efecto y creérselo, ¿no? Entonces, allí es un poco más difícil, es la habilidad del comercial, por eso trabajamos mucho en la formación de los comerciales. Antes teníamos nuestro propio comercial que iba en la calle, ha empezado en Cataluña, ¿no? Puerta a puerta, ¿no? Con los veterinarios, y teníamos ya, cuando hemos pasado al Livisto, teníamos unas 100 clínicas que ya nos compraban con recurrencia, porque lo bueno de nuestro producto es que luego tiene una tasa de repetición en compras muy alta, porque una vez que lo prueban están contentos. Por ejemplo, en Italia hemos hecho una campaña de lanzamiento con pequeñas muestras que les ha ayudado mucho a que los veterinarios
pudieran probar el producto, ¿no? En revistas científicas veterinarias que le suelen llegar, entonces con un pequeño exacto. artículo, entonces también dando no solo el sobrecito, sino las evidencias científicas que hay detrás. Y luego sí, dando charlas, webinars a veces. O sea, habéis hecho tenemos format doble push, ¿no? Sí. Una estrategia de marketing o lo que sería un MSL en el mundo farma y la estrategia puramente comercial. Eso. Sí. ¿Cómo, de todas formas, yo que soy profano en este ámbito, cómo demostráis a un veterinario que ese producto funciona en la primera aplicación? ¿Cuál es el retorno que ese veterinario tiene para entender que ha funcionado bien ese producto? Okay. Bueno, a nivel clínico yo creo que para las enfermedades que ayudamos a tratar es bastante evidente. Porque hay una mejora antes, porque no recae. No, ¿Cuál es el efecto? Sobre todo ten en cuenta que la leishmaniosis es una enfermedad crónica, con lo cual, lo que me comentaba antes Chiara, nosotros no somos un sustituto a los tratamientos convencionales, pero ¿qué pasa? Que los tratamientos convencionales sí que tienen unos efectos secundarios, que si los usas 1 o 2 veces no pasa nada, pero después puede tener unos efectos. Vale. Entonces, había veterinarios que dicen, necesitamos una alternativa para mantener un poco la enfermedad controlada y que no tenga efectos secundarios, porque al final el parásito no se va, son enfermedades crónicas y hay muy pocos perros que negativizan la enfermedad, es un porcentaje mínimo. De esta manera, pues sí que ellos ven que para mantener la enfermedad, es decir, como coadyuvante en este caso, a mí se dice, ostras, no hace falta que demos más tratamientos. Perfecto. En el caso, porque es una enfermedad también muy personalizada, dependiendo del sistema inmunológico del paciente, la desarrolla más, menos y tal, es muy compleja, ¿vale? Entonces, dependiendo de eso, dice, con esto lo mantengo, siempre con análisis y todo continuados. Piensa que un perro con leishmaniosis es enfermo crónicamente, entonces cada 6 meses le tocan analíticas. Okay. Entonces las analíticas ya se ve si la titulación ha subido, estable, ha bajado. Entonces es muy fácil ver que acaba el tratamiento, ha bajado, pero algo se queda. Sigue con Artenua y a los 6 meses la repite y ha negativizado. Entonces en 6 meses, o lo ha mantenido estable. Entonces, o lo ha mantenido, no ha empeorado. Ahí se ve el efecto. Se ve el efecto. Perfecto. Y también a nivel clínico mejoran las heridas. Hay signos muy evidentes, las heridas y... Incrementa el apetito. Ten en cuenta que la leishmaniosis tiene una mortalidad muy alta, con lo cual también es una cosa que preocupa muchísimo. No comen porque afecta el sistema inmunológico, o sea que tiene muchas variantes que es evidente cuando está mejor, se está mejorando. Y así lo mismo para el segundo producto, que es más para temas de intestinales, salud digestiva, así es muy evidente por las deposiciones, por ejemplo, y es más rápido aún en el caso de Artebiome, por ejemplo. Sí, en el caso de Artebiome que lo... Sí, al probarlo, por ejemplo, tienen dudas sobre la palatabilidad, que es lo que más nos preguntan, y por eso viene bien que lo prueben, porque tienen la duda que si lo comen o no, sobre todo los gatos, que son más difíciles en cuanto a gustos, a sabores, pero luego se dan cuenta si un producto funciona o no. Tengo una pregunta relacionada, en realidad tengo 2, y yendo un poco atrás. Habéis hablado de que empezasteis con una estrategia en la que teníais un comercial propio en Cataluña. Sí. ¿Por qué abandonáis esa estrategia? Bueno, llegó el COVID a la semana de contratarlo. No, y básicamente cambió un poco el modelo. En las clínicas veterinarias se visitaba muchísimo, se sigue visitando, pero es verdad que después del COVID, es que fue matemático, ¿tenemos dinero para contratarle? No, pero hay que lanzarse. Le contratamos y a la semana vino el COVID, o sea, tal cual, ¿no? De febrero a marzo del 20. Cambió un poco el modelo. Entonces, eran menos visitas, más webinars, formar. Entonces, no sé si tuvimos la suerte o la mala suerte, porque no sé si nos afectó positivamente o negativamente. Yo creo que positivamente se cambiara un poco el modelo del comercial usuario. Luego, como pasa muchas veces, chicos, éramos 4 en la empresa. Él se va porque le contratan ofreciéndole el doble del sueldo. Nosotros recién empezados, con muy pocos recursos, se fue con mucha emoción y se fue. Y nosotros, como muchas veces es la vida y emprender, lo sabemos todos, tú haces de un problema una oportunidad. Entonces dices, bueno, me pongo a buscar a alguien de mientras me voy espabilando porque tengo producto aquí que tengo que vender
y nació otro tipo de modelo. Decidimos de cambiarlo hasta que luego no encontramos otro comercial que nos ayudó a encontrar leads de otro tipo, como laboratorios, ya no eran como clínicas, y allí nos dimos cuenta que ya estaba mucho mejor para nosotros. Vuestra estrategia ahí cambia, ¿no? Un poco hacia más el marketing que hacia la venta pura, ¿no? También porque habíamos validado un poco el producto en ese año y medio. Sí, que fue súper importante tener año y medio una persona en la calle hablando con los veterinarios, llevando en casa esa retroalimentación de uso. Oye, ¿qué te gusta, qué no te gusta? ¿Te funciona, no te funciona? ¿Qué mejorarías? Luego lo hicimos en una segunda parte con encuestas, con mailing list y todo eso, pero al principio era, ¿no? Bueno, pero qué importante, validarlo. Qué importante es cuando tú lanzas un producto al mercado que puede tener indicaciones espectaculares, ensayos detrás, una ciencia brutal, pero tu mercado no responde a eso, porque no le interesa, porque no es el momento, no hay un product market fit adecuado. Exacto. Y ese feedback es súper importante hacerlo. Te digo, también hay un tema de la saturación de la información. Por ejemplo, yo no sé a nivel farma humano, pero los veterinarios tienen muy poco tiempo, es gente muy estresada, están en la consulta con una vida muy intensa, entonces tú no le puedes saturar de demasiada información, tienes que ir aprendiendo el discurso de decirle cómo aportarle valor, ¿no? En poco tiempo y darle una solución que realmente le funcione, porque si no le estás dando otro dolor de cabeza, porque le estás dando una cosa que no sabe bien cómo funciona, que igual luego no sabe explicar y que luego viene el paciente que dice no me ha funcionado. Entonces es cuestión de encontrar también el cómo, ¿no? Transmitirle toda la potencia que hay detrás, que siempre la tenemos cuando nosotros llevamos nuestras startups con esas tecnologías detrás. Son proyectos muy potentes. Yo creo que realmente el go-to-market 50% está relacionado en cómo explicamos, ¿no? Qué interesante. Y dependiendo de qué mundo vengas, pues si vienes del mundo científico tiendes a darle muchísimo a la parte técnica, que acabas aburriendo Y aquí vengo yo, que no soy científica, y entonces digo, no, es que este lenguaje, los tricomas, vale, pero si tú vas al veterinario que tiene 20 pacientes en consulta, ¿no? Y le hablas de los tricomas, sí, que está bien, porque es muy chulo, pero luego tienes que, ¿no? Vamos a bajar a terreno. Vamos a bajar a terreno, ¿no? Bueno, el mensaje se queda. Esto de las plantas peludas medicinales, la gente como un poco... no es una cosa... Es un buen storytelling, la verdad que sí. Pero hay que engancharlo de alguna manera con... Las dos cosas. ¿Qué le va a pasar al perro, no? ¿Y tú cómo vas a gestionar esto, no? Y luego tenía otra pregunta, y no sé si es que he entendido mal, pero para estos productos, ¿vosotros producís vuestras propias plantas? Vale. ¿Y cómo afecta esta cadena de valor que tenéis integrada a la escalabilidad del negocio? Porque al final vuestra capacidad de producir es finita y la demanda de mercado igual llega a un punto en el que no podéis darle respuesta. ¿Cómo lo tenéis esto planificado? ¿Cómo lo funciona? Fue un quebradero de cabeza inicialmente. De hecho, producimos en Tenerife, en una finca... ¿Por alguna razón? ¿Clima, quizá? ¿O? Climatología. Vale. Entonces, al final, la razón un poco de base es que con nuestra tecnología en Tenerife somos capaces de producir 3-4 cosechas al año. Vale. Mientras en otras climatologías solo lo podríamos una vez. Vale. Eso también tiene un impacto también medioambiental bastante potente. Acortamos el ciclo de producción, que en otros terrenos del mundo de la misma planta es un año, 9-10 meses. Nosotros en 3 meses y medio tenemos un stock de producción, que también esto podemos hacer un poco a demanda, que quiere decir, si tenemos que producir mucho más porque tenemos un pedido gigante, podemos ampliar de manera rápida. Pero volviendo un poco para atrás, sí que fue un problema, porque al principio decimos, ¿cómo va a ser la escalabilidad? Siendo 4 monos, que los creamos originalmente, y da para lo que da las manos, ¿no? Producimos en península de manera más industrial, hicimos una prueba aquí en la zona de Lampurdá. No salió mal, pero no era lo mismo, ni en cuanto al contenido, ni a la apariencia, ni a nivel organoléptico. Y ahora un poco el modelo que hemos establecido es que estamos en una zona de Tenerife que antes se cultivaba muchísima flor, por diferentes cosas. Desde hace 10-15 años ya no se cultivo, hay muchos terrenos abandonados, y ahí sí que hemos llegado a acuerdos con vecinos de poder ampliar de manera muy rápida. Muy bien. Esto por un lado. Pero nos ha costado nuestros años, darnos cuenta de esto. Por otro lado, hay que decir, hay una cosa fundamental, que gracias a nuestra tecnología y a la climatología llegamos a cosechar 4 veces al año.
en una planta que normalmente es de ciclo de 8 meses, entonces para deciros el nivel de productividad. Wow. Con un suelo que está en condiciones óptimas, tenemos certificación ecológica y entonces estamos consiguiendo este ciclo de tener siempre material fresco. Hoy en día tenemos 1 hectárea, no llegamos a 1 hectárea y estamos vendiendo 60.000 unidades y tendríamos como para 100.000. Entonces, para deciros que entonces, haciendo un poco el cálculo de la tendencia de la demanda y tal, quizás estamos previendo otra expansión en el 26 de otra media hectárea, otra cava de secado, pero es todo muy automatización orgánico. También. Sí, ya veo. Y aprovechamos de 1 hectárea. Nuestro modelo siempre ha sido muy escalable en el papel, lo teníamos que descubrir y lo estamos descubriendo. A medida que camináis, ¿no? O sea, el problema ha sido en un momento, ok, pero tenemos que vender más. ¿Por qué también? Porque siendo monoproducto, vosotros sabéis muy bien que hay que abaratar los costes fijos. Y al tener solo una referencia, la única forma, la más creativa que hemos encontrado es la internacionalización, porque no tenemos 20 productos, ¿no? Totalmente. Entonces la componente de coste fijo la estamos abaratando aumentando los volúmenes. Primer año vendíamos 1.000, segundo 3.000, tercero 5.000, luego 15.000, el año pasado 20.000, 25.000 y este año casi 60.000. ¿Esto es así? Sí, Sí, son números reales. ¿Qué ha pasado este año? Habéis más de duplicado la capacidad de venta. O sea que hemos utilizado el modelo que teníamos aquí en España y lo hemos empezado a utilizar en otros países, o sea, de contratos con laboratorios con volúmenes fijos, con lo cual tenemos cierta estabilidad, con lo que eso afecta a la producción también, sabiendo, ¿no? Puedo planificar mejor. Y hemos decidido replicarlo en más países. O sea, nos funciona, lo tenemos, intentamos aplicarlo, buscamos un partner así en cada nuevo país. Qué bueno. Entonces, eso lo estamos intentando hacer, por eso hemos doblado el número de países y la previsión para el año que viene es llegar a esas 100.000 unidades, si todo va como debe, ¿no? ¿Y esperáis que 100.000, 200.000, 500.000 se puedan seguir produciendo en Tenerife? ¿Ya tenéis alguna otra localización? Sí, lo bueno sí que tenemos un poco apalabrado, o sea, todo alrededor, con lo cual es una cosa que también, porque nosotros teníamos varias cosas en la mente, decir, oye, agricultores, le cultivamos, le damos la tecnología, pero es más difícil de controlar. Entonces hemos visto que alrededor ya lo tenemos todo mapeado, al final pues donde estamos en Tenerife nos conocemos todos y tal, y ya hay contratos con esta gente de tener acceso, ¿no? Y lo bueno es eso, que al producir en 3-4 meses, si tenemos un pedido de repente de un país gigante, ¿vale? Que hemos cerrado y nos requiere 10.000, 15.000 unidades, decimos, vale, en 4 meses lo tienes. No es un lead time. Mientras Artemisia Annua, como dice su apellido, Annua es anual, en el resto de eso nosotros producimos de 3 a 4 cosechas al año. Qué bueno. O sea, que la idea es no salir, o sea, por lo menos en los próximos años. No sé yo si va a ser, o sea, si haciendo cálculos rápidos, a este volumen de crecimiento, si tenéis capacidad para 100.000 y habéis doblado... Bueno, quitamos todos los plátanos de Canarias y Claro, también hay que decir que lo que es un poco más lento es la capacidad de absorción del mercado, porque tú tardas a que la gente lo pruebe, se convenza y que vuelva. El sell-out, por decirlo de alguna manera, haciendo un símil con... El sell-out, exacto, no va tan rápido. Entonces... Tienes tiempo para prepararlo. Todavía no hemos llegado al escenario que no dará abasto, ojalá, porque ya seremos millonarios, ¿sabes? Y encontramos una solución. Seguro. Tranquilo. Con dinero todo es más fácil. Una solución para escalar, o sea. No hay problema. Sin duda. Muy bien. No sé si quieres que pasemos pasaremos a la historia, pero antes has dejado entrever que una situación es la de los veterinarios y el hecho de comercializar está cambiando. Sí. ¿Qué querías decir con esto? Bueno, se están abriendo a nivel, o sea, de mente me refiero a cuando nosotros entramos en el mercado con Artenua en España hace 6 años, éramos los únicos productores de Artemisia Annua, no creían mucho en el producto, salvo la gente que era un poco más propensa a la fitoterapia, y vemos que todo esto está cambiando. Entonces, la gente está más abierta, pero también exige más. ¿Por qué? Porque sí que ha habido marcas, otras empresas, sean de farma, de veterinaria, que han sacado su catálogo de nutracéuticos con una gama muy amplia, u otros sí que te exigen evidencias científicas en este aspecto.
Entonces sí que está cambiando para bien, pero también exigen cada vez más, como es lógico, y como está pasando también en la salud humana. O sea, al final no va a cambiar el hecho de que ellos puedan dispensar el producto. Vale, no, eso es un poco, en temas nutracéuticos no, pero sí que hay una nueva ley, que de hecho los veterinarios están bastante cabreados, que hay muchos, desde antibióticos, o muchos medicamentos que ellos recetaban y que tienen el poder, porque son veterinarios licenciados con experiencia, que ahora hay que ir a la farmacia. La farmacia. Entonces, ¿eso qué es? Hace más incómodo al cliente final, que es el dueño del perro o del gato, y más caro, porque al final hay más pasos internos. Claro. Todos los veterinarios, y según mi punto de vista, con muchísima razón, están muy cabreados porque es injusto que ellos no puedan recetar diferentes tratamientos. El problema ha venido que muchos tratamientos antibióticos o tratamientos farmacológicos se han aplicado de humano a veterinario, sin haber un paso intermedio. Entonces, un poco lo que el gobierno intenta regular es este tipo de cosas, pero lo hace un poco de una manera lenta, de repente bloqueando y complicando la vida tanto a los veterinarios como a los dueños de perros. Pero a vosotros, si ellos tienen... De momento no, de hecho, incluso... Por la categoría de productos que tenemos, pero puede ir mejor, porque si yo soy el veterinario y no puedo recomendar un antibiótico, pues voy a recomendar vuestro producto o cualquier otro producto de la industria más nutracéutica. De hecho, eso nos beneficia, pero sí que es una situación muy complicada, porque ya los veterinarios de por sí están muy estresados, y que se tragan estos marrones de los dueños de perros, que parece que es como, es que ahora tengo que pagar más y encima la farmacia. Entonces, son cosas un poco que se toman desde arriba, sin tener mucha lógica, porque al final estamos hablando de gente muy formada, o sea, son médicos de animales, con lo cual operan, tratan y pueden, según mi opinión, recetar, lógicamente. Vale. Entonces, es un poco una polémica, que de hecho este año ha habido en el 25 bastantes manifestaciones, que si no salen, pues porque tampoco paralizan el sector. Pero ha habido muchas. Impacto mediático, por decir de alguna manera, en medios generalistas al menos. Sí. Una pregunta, ¿qué porcentaje de vuestra venta es nacional y qué porcentaje es internacional ahora? Ahora es 50-50. Vale. O quizás un poco menos nacional, un 40-60. Esa será la tendencia, ¿no? Sí, antes era 80-20, 70-30 y ahora sí. Ten en cuenta que el modelo de negocio, por mucho que cierres con países, los países no empiezan a vender bien. Primero hay que hacer registros, cada país es una locura. O sea, tu registro puede tardar 3 meses en sacarse o 1 año y medio, como nos ha pasado. Y de ahí, entre que formas a los veterinarios, a los comerciales, la introducción del producto puede ir más lenta o no. Entonces sí que tienes como un periodo de 1 año que estás más entre permisos, formaciones y tal, con pequeñas ventas que después empiezan a repuntar, digamos. Y esto, en relación, por ejemplo, al sector farma, es igual, bueno, al menos la parte de complementos alimenticios es exactamente igual. Los registros dependen de Sun Corda. Es un milagro si se registra a veces pronto, a veces puede tardar 5 años y luego te dicen que no. Y un papel caducado que claro, y luego cuando toca lanzar, bueno, pues a ver si el distribuidor se acuerda o no se acuerda de ti, si tiene ganas o no tiene ganas. O sea que veo muchísimos paralelismos con la industria. Pero creo que en nuestro caso, al ser un complemento alimenticio, igual no nos pasamos de los 2 años. Igual... Nosotros en The Big Gear también tenemos complementos alimenticios. Y alguna vez nos hemos pasado de los 2 años. Pero en humano. Que somos afortunados en humano. Claro, en animales sigue otra regulación y a veces quizá es más rápido, entiendo. Sí, la regulación es diferente. Pero a veces contradictoria, porque pasa que hay productos, hay materias primas o aditivos que están permitidos en humano y están prohibidos en animal. Y entonces es un poco una locura, es un poco una lotería. Sí. Tú tienes que actualizarte, eso ya hemos aprendido a base de paciencia o de cagarla hablando mal. De hecho, nosotros no estamos comercializando en humano artemisiano por un tema regulatorio, porque no está en la lista de deberíamos hacer Novel Food. Mientras estábamos desde siempre en el Feed Register Material, que es una lista solo para animal, digamos alimentación animal de la Unión Europea. Esto nos marcó muchísimo el camino, porque el primer año queríamos lo marcó bien marcado. ir también a humano, malaria, claramente. Totalmente. Otro tipo de patologías, que hay muchísima investigación. Como dice Chiara, Artemisia es la planta que posiblemente que más publicaciones científicas tiene. Semanalmente salen de 10 a 15 publicaciones científicas con el potencial exagerado, con el potencial de la planta, ya no solo para microbioma, que nosotros con este segundo producto también hemos hecho ensayos in vivo propios, sino para coadyuvante para cáncer, ferroptosis, enfermedades mentales. Hay un potencial. ¿Y cuál es el stopper de que no
os planteéis entrar en humano? En humano. La parte regulatoria, básicamente. Sí, básicamente porque está la ley que los productos que se consumían en la Unión Europea antes del 1997, ¿vale? No hacía falta el registro Novel Food, como Artemisia annua, que mira que se lleva usando desde hace siglos en la medicina tradicional china. Y de hecho a nivel ecosistema en Europa está totalmente, ya es una planta endémica, o sea que la ves por muchos lados, ¿no? Pero habría que hacer esta Novel Food, que es un proceso muy costoso, ¿vale? Cada vez es un poco más barato y tardas 1 año y medio, 2. Entonces dijimos, éramos una startup, sobrevivíamos, no era el momento, pues uno de nuestros sueños es en los próximos años poder hacerlo. O sea, está en vuestra mente a largo plazo. Eso no se va nunca de la cabeza. No, hombre, Sí. claro, es muy atractivo, jolín. No, también porque la regulación por cada país cambia, o sea, cada país es un mundo, sabemos, Unión Europea más o menos es un bloque donde nos... Pero, por ejemplo, ahora estamos hablando, no sé, hemos registrado en Costa Rica, hemos tardado 5 meses, en Paraguay 1 año y medio, o sea que no hay un... Pero hay países donde también está permitido para humano. Estados Unidos, nuestro primer cliente era para humano. Sí. Y un poco de ser principiantes, ¿no? Dices, oye, si está permitido para humano por el FDA, das por hecho que dice, pues la EFSA en Europa también. Pues no. ¿Y en otros países habéis comprobado? Que es que a veces como cogen de referencia a la FDA americana. Claro, dependiendo qué país. Muchos países latinoamericanos se están cogiendo más a EFSA porque es mucho más estricta. Vale. México parece que sí para nivel humano, ahora que hemos entrado a nivel mascotas, parece que puede ser un puente. Entonces, pero sí que es verdad que como nos estamos focalizando mucho en el nicho de mascotas, estamos con el lanzamiento del segundo producto, que es un fitobiótico. Hemos dicho, es un sueño que lo tenemos desde hace 7 años en la cabeza, pero y ahí sigue, ¿vale? No se va, pero pasito. Ya llega, sí. Muy bien. ¿Pasamos a la historia? Sí, Marc, vamos ¿sí a pasar a la historia. Aparte de Tricofarming, antes nos gustaría conocer, Luis y Chiara, quiénes sois, de dónde venís y cómo se juntaron vuestros caminos para fundar la empresa. Luis, tú mismo. Venga, pues a ver, ¿cómo...? Bueno, yo originalmente me considero muy culo inquieto porque yo soy de Cuenca, pero estudié fuera porque al final Cuenca, yo estoy enamorado de mi tierra, pero universidades o facultades o haces bellas artes como Muchachada Nui, que se hicieron famosos allá, o poco más hay que hacer. Entonces estudié en Pamplona y de ahí pues empecé a dar un poco, yendo a diferentes países, a estudiar un poco, hice bioquímica, entonces pues hice el doctorado en biotecnología vegetal o genética de plantas, ¿vale? Entonces fui un poco dando saltos a diferentes países, viviendo tanto en la India como en Colombia, como haciendo un máster en Escocia o el doctorado en Italia, ¿vale? Entonces fui un poco, me tiré como 11-12 años en el extranjero, no solo trabajando, sino también viajando bastante, en ese aspecto soy bastante... Y siempre con una pasión por las plantas, ya lo tenías claro desde pequeño, ¿eh? De hecho sí, o sea, yo siempre cuento que cuando estudié en Pamplona, en la Universidad de Navarra, bioquímica, era bioquímica muy aplicado a humano y animal. Y a mí el hecho de que me cambió un poco la vida era como, ahora está muy de moda las células madre, ¿no? Sí. Pero es que las células madre a nivel plantas se llevan usando desde hace 50 años, que se llaman callos, son como células, y ver que desde un bultito de células súper feas te podía salir solo un tomate, sin el tallo, sin las hojas, y dije, ¿qué está pasando aquí? Digo, yo me quiero dedicar a esto. Qué bueno. Entonces lo tuve súper claro y me acuerdo que... Una epifanía, ¿no? Sí, no, es que fue las típicas prácticas de la universidad que me cambió. Dije que nada, paso de animales, que mira, ahora estoy en animales, y paso de humanos, me voy al mundo de las plantas. Y lo típico, pues fui a hablar con el profesor de fisiología vegetal de la universidad. Digo, ¿qué hago yo para ir? Me dice, pues vete a Grecia, que hay un máster de productos naturales y biotecnología vegetal. Ahí que me fui y empecé pues a hacer todo lo que es en plan la, digamos, investigación de plantas. ¿Qué me cambió un poco todo? Fue a raíz, como os he dicho, soy un poco culo inquieto, entonces yo, después de acabar el doctorado, era un doctorado que hice en la Universidad de Milán de Italia, que me encantó, me fue muy bien, pero era una investigación más básica, ¿vale? Este gen hace esto en la planta modelo, había poca aplicación. Y ahí dije, yo necesito hacer algo un poco más aplicado. Más cercano. Cambié, me fui a estudiar un máster de salud internacional en Escocia, en la Universidad de Edimburgo, y ahí un poco quise unir lo que es la salud con lo que yo conocía que eran las plantas. Y de hecho, volviendo pues atrás, conseguí un postdoc aquí en Barcelona, muy cerquita de donde estamos, en la Autónoma de Barcelona hay un centro que se llama el CRAC, que es el Centro de Investigación en Agrogenómica, y ahí, digamos, empecé el típico postdoc de investigación y empecé a trabajar con los tricomas, ¿vale? De la planta modelo. Los tricomas de la planta modelo, que es Arabidopsis thaliana,
no sirven para nada, es una estructura defensiva, pero sí que es un modelo genético para saber qué genes son los responsables de crear estos pelos vegetales. Y gracias a eso, y también gracias a la que era mi jefa de postdoc por aquel entonces, que es Soraya, que me dio una libertad absoluta en crear nuevos proyectos, es cuando un poco surgió la idea de Artemisia annua. Digo, oye, yo quiero hacer la Artemisia annua mucho más peluda para que produzca más artemisinina. Y al poco después conocí a Chiara, que si quieres le cuentas tú la segunda parte de la historia. Sí, correcto, sí, Chiara. sí. Bueno, yo de base soy economista de formación. Me he dedicado, después de graduarme, al mundo del no profit. He trabajado en cooperación internacional, en consorcios internacionales, en proyectos de salud pública y en la universidad, en un máster de cooperación internacional. Entonces venía de otro tipo de experiencia, que pero tengo que decir me ha ayudado muchísimo a emprender, porque claramente me he hecho experta de todo el fundraising, por ejemplo, que cuando he llegado aquí y hemos decidido de empezar a emprender, he aplicado básicamente todos mis conocimientos del fundraising en no profit al mundo de las startups. Se le da muy bien, por suerte. Es muy necesario porque todas las startups pasan por ahí. De hecho, te diría que no estaríamos aquí sin un mix, ¿no? Porque, ok, rondas han llegado después, pero al principio ha sido toda financiación pública, con varios pros y contras. El contras lo sabemos, ¿no? La burocracia, los tiempos. Pero bueno, hablando de mí, yo venía de este mundo y tuve un parón debido a mis 2 maternidades seguidas, y allí decidí hacer un MBA, un máster en gestión de empresas, reconectarme un poco a lo que era el business, ¿no? Que había estudiado. Ser madre te cambia, y eso dije, no puedo viajar ya como antes porque estaba siempre viajando por Latinoamérica y tal. Y entonces en este momento acabé el máster y mi hermano, que ha estado aquí conociendo, Walter, estaba montando Sequencia. Y yo le dije... O sea, es tu hermano. Sí. Vale. Dije, ¿quieres que te eche una mano? Sí, yo encantado, vente para Barcelona. Yo estaba en Milán. Somos de Nápoles todos, como Walter ya ha contado. Y bueno, yo estaba viviendo en Milán, he estado 12 años allí. Y empecé a venir a Barcelona ayudando a la fundación, a la creación de Sequencia de cero, que estaban solo Ricardo y Walter. Yo monté todo el departamento, ¿no? de contabilidad, administración, de business. Y allí estábamos en el CRAG, teníamos un despachito muy pequeño que le había dado el CRAG a Sequencia cuando fue creada, y allí conocí a Luis. Vale. Luis, que mi hermano me dijo, te tengo que presentar a mi amigo, tiene un proyecto chulísimo y tal. Cuando yo descubrí que la planta con la cual él trabajaba era la planta de la malaria, wow, se me abrió el mundo porque conecté también mis 2 mundos. Y nada, empezamos en Sequencia, estábamos los 2 con otros roles. Yo Sequencia por la Torres Quevedo. Yo era amigo de Walter, claro. Coincidimos él en el postdoc y yo en el postdoc en el CRAC. ¿Vale? Estabas con un Torres Quevedo allí trabajando. Entonces fue el modo de... Y seguí. Y cuando se le estaba a punto de acabar el Torres Quevedo, decidimos aplicar a un CDT. Y lo típico, entonces cerrados en un despachito una vez a la semana con post-it, ¿no? Haciendo el planteamiento del proyecto, cosa que yo hacía en la cooperación, árbol de problemas, objetivos y tal, budget, y bueno, casi un juego, porque nos gustaba como poder imaginar. Un método del caso de un máster, ¿no? Sí, prácticamente. sí. Encima era una neotec, Sí, que bastante era una competitiva. neotec. O sea, que dices, Y entonces así empezó, porque en la neotec dijimos que si todo esto luego funciona a campo, primero lo validamos en laboratorio, luego del laboratorio lo validamos a campo, si todo esto funciona, creamos una empresa. Y bueno, eso lo dijimos a Neotec y nos lo financiaron, y cuando recibimos la Neotec nos quedó, oh my god, ahora fue en el 2018, ¿verdad? No, antes, en 2016. 2016, 17, 18. Sí. Porque luego el proyecto 17 y estábamos todavía en Sequencia, y luego a partir del 18 entramos en Barcelona Activa en un programa de preaceleración, y a finales del 18 ya montamos la empresa. Vale. Pero ya teníamos todas las pruebas en campo. Sí, hasta que no validamos que todo lo que habíamos creado, digamos, en el CRAC de bioestimulante, que funcionaba muy bien en laboratorio, en invernaderos, pero no en la realidad, hasta que no lo validamos en Tenerife, dijimos, vale, ahora que
que nos costó al inicio, porque directamente ya las semillas, el primer problema en Tenerife, no nos germinaban. Empezamos mal. De hecho, el proyecto está a punto de cerrarse mal, porque las semillas que Luis estaba autogenerando, ¿no? Desde hacía 4 o 5 años en laboratorio, llevados a campo no germinaban, no había manera. Marcadores epigenéticos seguro. Eso es otro proyecto, pero no es muy rentable. Bueno, no entres en cuestiones muy técnicas que luego yo me pierdo, imagínate ellos, por favor. Pero si quedara ahí pensando, ¿qué querrá decir eso? Esta noche no duerme. Marcadores epigenéticos. ChatGPT, por favor, ayúdame. Y entonces ahí es cuando creamos la empresa. Pero aquí, un pequeño parón, entiendo que a ti te parecía más normal porque venías de ayudar a tu hermano con Sequentia, pero tú eres un investigador. Exacto. Que habías venido a hacer másteres y investigación. Sí, pero yo soy un poco Él no sabía que era emprendedor. No lo sabía, y tú le hiciste ver la realidad, porque si no... Bueno, es que yo le veía algo diferente. Miedo no he tenido, o sea, miedo al fracaso, a estamparme, el concepto topalantismo que decimos topalante, o sea, dice, te puedes estampar, aprendes estampándote, entonces si tienes miedo al final no vas a aprender. Entonces yo en eso siempre he sido, ya te digo, he viajado mucho, mi carácter ha sido un poco así, digo, oye, si al final lo intento, pero yo tenía como una cosa personal, digo, si esto no intentamos plasmarlo en la sociedad creando pues una startup, y se queda solo en una publicación, yo creo que me hubiera arrepentido toda la vida. Wow. Sí. Pero con el objetivo de lo creamos, casi más como un juego. Yo creo que no teníamos funciona. la visión que era demasiado importante como para no intentarlo, ¿no? Le hemos tenido, yo creo. Luego con un miedo increíble, porque al final es súper complicado lo que íbamos a hacer. No, es una locura. Y aprendiendo. Yo me acuerdo, o sea, es que yo no sabía ni lo que era una SL, honestamente. Esto es... Me suena y tal. Es una cosa como muy... plan de negocio, decía que esto. Tenemos a muchos emprendedores y esto, lo de SL es algo que aprenden después, ¿no? Al cabo de muchos años, ¿no? O eso eso de hacer una factura, una cosa complicadísima, no, es que, pero dejámoslo, exacto. Gente brillante que luego se Entonces, pierde por aquí. eso estaba yo. Al principio yo no hacía cosas tan pequeñas como explicar cómo se hace una factura. No, si no, yo lo hemos cerrado, yo te lo digo yo. Pero sí me interesa entrar aquí en un punto, y es más haciendo un poco metadebate más allá de vuestra historia, ¿no? Has dicho algo que me llama la atención y que me gustaría de alguna manera algún día poder aislar, y yo soy headhunter y me interesa mucho. ¿Qué es eso que tú le viste diferente y que puedes intuir, olfatear que tiene ese mindset emprendedor? ¿Cómo lo traducirías a conducta, competencias, actitud? Para mí, primero, una persona emprendedora tiene una muy buena escucha, porque tú puedes tener el producto mejor del mundo, pero si no escuchas bien la necesidad, ¿no? Es muy difícil que puedas, tienes que poder empatizar, él siempre tiene esto. Segundo, le gusta comunicar, hablar, explicar. Entonces, él es el primer vendedor comercial que tenemos en la empresa. Nunca tendremos y lo he visto, por ejemplo, en Sequentia, mi hermano también es así. O sea, tienes que ser un comunicador y luego tienes que tener una motivación, una visión tuya que te empuja, ¿no? Una ambición positiva de crear algo, de cuidar a tu gente, de hacer una familia. También tienes que tener esos valores que yo veo en positivo, porque es muy duro emprender, ¿no? Lo sabemos. Y entonces tienes que tener eso que te motiva cada día. Y no ser el científico cerrado, ¿no? Que está bien también, pero tienes que poder salir del laboratorio, hablar con la gente, validar tu idea, decir no va bien, pivotarla, cambiarla, también capacidad de... Eso es lo que más me gusta. Bueno, pero no tanto, o sea, que tienes tus ideas, pero también tienes que ponerlas en discusión, y eso es algo que tú haces cuando, ¿no? Tienes un beta, lo pruebas y tal, y qué es, lo mejoramos, cómo y tal, y también la relación conmigo, yo he visto que muchas veces es muy difícil para un perfil como el mío
dialogar con perfiles técnicos, investigadores. O sea, es como... Son códigos diferentes, ¿no? O frecuencias diferentes. Yo no sé por cuál la magia nunca me ha matado. me sigue escuchando. O sea, porque a la vista está que los resultados avalan esa escucha de alguna manera también. Sí, porque la otra cosa que te diría es que hay que estar conectados como socios, escucharse mucho, hablarse, pelearse, pero hablar, ¿no? Y respetarse. Hemos cagado los dos y siempre ha habido un respeto, incluso cuando va la cosa bien va genial, pero cuando va la cosa mal nunca ha habido una pelea en 7 años, que se dice pronto, ¿eh? Sí. Y ha habido momentos entonces, del Valle de la Muerte muy cerquita. Sinceramente creo que el emprendedor tiene que tener características humanas antes que técnicas, antes, ¿sabes? Porque es muy duro, porque luego tienes que conservar tu equilibrio, cuidar a tu gente, ¿no? Ser felices los clientes, tener visión de futuro, corto plazo, largo plazo, funding, caja, o sea, es complicadísimo. Hablar con los inversores, tienes que tener calidad humanas, ¿no? Una forma de estar en el mundo al final. Correcto, es una forma de estar en el mundo que él tenía. Al ser investigador no es fácil. No, de hecho lo has dicho, ¿no? Oye, esto si me hubiera quedado en el postdoc y me hubiera quedado investigando y no hubiera podido hacer algo por intentar llevar esto a algo, hubiera sido un frustrado toda mi vida con esto ahí dentro, ¿no? Sí, encima yo siempre he sido muy de retos y soy un poco cabezón, pero siempre tengo que estar motivado. Entonces el hecho de haber vivido también en diferentes países con diferentes realidades, porque no es lo mismo hacer un máster en Edimburgo que un experimento en la India, en el sur de la India, con los monos que te quitan los experimentos, ¿vale? Eso me ha permitido... Eso no lo sabía. Sí. Entonces, joder, primero valoras lo que tienes en este país, que nos quejamos a veces de vicio, pero también estos retos, que encima si tienen un impacto en salud o un impacto social, te motivan mucho más allá del impacto científico. Yo creo que estos retos son importantes y el estar motivado. Tricofarmi, lo bueno que tenemos, aparte que tenemos un equipo maravilloso que disfrutamos muchísimo, es que tenemos muchos proyectos también de investigación, que eso también al equipo de I+D, ¿vale? La salsilla, ¿no? La salsilla. Es la salsilla de los investigadores, ¿no? Y no todo sale, está clarísimo, pero te mantiene vivo en este tipo de cosas y motivado. Vale, volviendo a la historia, ¿no? Venga. Marc, perdón, ¿eh? No, hemos eso, lo hemos dicho. Que si yo también me meto, soy peor que vosotros. Creáis la empresa, estáis centrados en malaria para humanos. Sí, cuando la creáis. Cuando la creamos. El objetivo inicial, bueno, antes de crearla casi, cuando empezamos la investigación. Sí, claro. Vale. Cuando la creamos ya sabíamos que teníais que pivotar un poco. Sí. Vale, entonces la creáis y ya empezáis a centraros principalmente en la parte más animal. Sí, bueno, la parte agro ha tenido rol protagonista porque alrededor de los bioestimulantes hemos trabajado un montón. De hecho, al principio el plan de negocio se basaba más en desarrollar también una cartera de productos de bioestimulación para diferentes plantas medicinales. Cosa que hemos hecho, gracias que sigue en marcha. Sigue en marcha. Pero lo que ha tenido la atracción más fuerte hacia el mercado ha sido la línea de mascotas, que al principio era tercera, ¿no? Venía la humana, la más residual y la de mascotas. Y allí hubo el filón, vale. Y antes habíamos hablado que habéis conseguido Neotec. Sí. ¿Qué más financiación habéis ido consiguiendo? Fue curioso porque la Neotec fue más por parte de Secuencia, continuación de la empresa. Conseguimos un Cerbera CDT, vale. Y después volvemos a pedir otra Neotec, que de hecho fliparon de CDT porque fue en plan, digo, ¿sabéis? Tengo un Cerbera, digo, ya, pero es que es una empresa nueva, con lo cual, y la conseguimos también. O sea, en el 19 entonces Cerbera, fue como un caso un poco raro en ese aspecto. Sí, en el 20 otra Neotec y la primera ronda. Luego ronda de inversores privados. Sí. Vale. Sí. ¿Son públicos, son privados, son family office? Son family and friends inicialmente, vale. Y ya en el 22 fue venture capital. Y privados, digamos, en la primera ronda. Vale. Personas físicas, 4 personas físicas. Luego a la vez conseguimos un ENISA. Nos ayudó muchísimo también Barcelona Activa en todo lo que es pues, el plan Startup Capital de Asio.
Startup Capital de Asio, que nos salvó de la COVID, porque justo antes del cierre de todo nos llegó el dinero. Ese viernes. Y claro, no, porque teníamos problemas, ¿sí, no? A nivel para pagar los ICEX Invest in Spain también, que era un proyecto también en Canarias. ICEX Invest in Spain. Luego hemos tenido... Ahora tenemos un CBT-PIT, un Nucleus. Bueno, pero se llama nos acaban de conceder un Nucleus muy chulo. O sea, seguimos un poco para nuevos proyectos que serán para los nuevos productos, básicamente. Entonces seguimos un poco... tirando de ayuda pública, sí, principalmente. Ten en cuenta que al final la estructura de la plantilla, o sea, un tercio es I+D puro y duro para desarrollo. Entonces tenemos desde agrónomos, microbiólogos, biólogos y veterinaria. Entonces, claro, al final es una estructura que tenemos mucha I+D para lo pequeñitos que somos. ¿Cuánta gente sois en total en plantilla? Ahora somos 13, 14. Luego tenemos muchos externos que colaboran en diferentes ámbitos, pero la plantilla es de 13, 14 ahora, sí. Okay. Entre Tenerife y Barcelona. Exacto, tenemos dos sedes, Tenerife y Barcelona. Y diría que es súper importante este mix de recursos de financiación pública y ventas que desde minuto 1 hemos tenido. Y luego se ha añadido a la ronda entonces 3 fuentes. Sí que tuvimos un periodo de inflexión porque al principio sí que los primeros 3-4 años era más de ayudas y dijimos, a ver, si la empresa tiene que ser rentable, lo digo porque me lo metía ahí en la cabeza, que tenemos que vender mucho. Escucha, sí que tuvimos... Te escucho. Y entonces sí que hasta el 25, digamos 23, 24 ha sido como un poco más, sin tantas ayudas, para decir, vamos a ver si el modelo de negocio funciona y si con las ventas es suficiente. Y después, lógicamente, tenemos que al decir principio que... parecíamos tipo una ONG, porque teníamos mucha investigación, muchísima, pero 90% de recursos que venían de allí, 10-20% de ventas. Y con el objetivo cada año, ¿no?, de reequilibrarlo. Ahora es al revés. Ahora estáis ya autofinanciándoos prácticamente con sí, ventas. Todo va bien, este año cerramos 25. en break-even. Cerráis. O sea, que para, voy a llorar. Para Tech llevamos 2 años que tenemos que llegar al break-even. Muy bien. Y entonces eso es difícil porque también los ciclos para cerrar los nuevos clientes son muy largos. Entonces se puede morir en el intento fácilmente. Sí, vale. O sea, porque cuando has calculado 6 meses, se convierte en 8, luego al final es 1 año, porque el contrato, porque el registro y tal. Sí. Y es... Bueno. Sí, pero ahora ya vemos la luz al final del túnel. Muy bien. Entonces, perdona, Chiara, ¿has dicho que habéis levantado dinero de algún fondo de capital riesgo? En la segunda ronda del 22 han entrado 2 fondos también. Vale. Hemos hecho rondas pequeñitas. En la segunda de $500,000 han entrado Decelera y Sancus Capital y Kira Venture. Y aparte un lead investor que es una persona física. Entonces hemos tenido ya este salto de tener fondos en la empresa que nos ha ayudado también muchísimo. Y en estas rondas fuiste con el pitch de salud animal, que era vuestro principal foco. Pues si te soy honesta, sí, con las dos. Y luego nos ayudaron muchísimo ellos a enfocarnos a salud animal, porque vieron claramente. Han sido determinantes en antes eso. Que nosotros la vieron, la oportunidad. ¿Okay? Y nos ayudaron a ir a por ello, dejar de lado, o sea, no de lado, no cerréis, pero pivotad ahora. Pivotar manteniendo lo otro, eso sí que tengo que decir que nos costó internamente y lo agradecemos muchísimo porque ha sido la lección correcta. Digamos. Cuando a principio del 24 le presentamos el plan de acción para el año más agresivo, mascotas, dijeron, por fin os estáis focalizando en donde realmente generáis valor. O sea, los proyectos que tenemos interesantísimos, súper apasionantes, pero veían que la oportunidad de crecer estaba allí. ¿Y cómo se maneja abandonar algo de lo que muchas veces cuando eres emprendedor, incluso hay como un proceso de enamoramiento, quizá hablando desde el punto de vista de obsesión con esto es lo que tiene que ser y alguien de fuera te dice, no, pivota? ¿Cómo se maneja esa decisión en interno para dar ese paso? A ver, nos costó un tiempo, es verdad que tengo que decir que lo hicieron, a mí me costó porque digo, no, es que no puedo dejar de lado. Yo le decía a Marc, no puedo dejar esto de lado, o sea, que es el alma mater de la empresa y tal.
me costó un poco un periodo de luto, que no fue luto, pero al final te digo, no se ha cerrado y de hecho estamos haciendo investigaciones muy chulas de agrotecnología y las seguimos en marcha. Pero fue más para uso interno, para desarrollar nuevos productos para mascotas. Entonces, tengo que decir que en eso soy cabezón, pero también sé escuchar, como ha comentado Chiara. Soy rápido, mi luto fue rapidito y dije, vale, yo es que tienen razón. Y fueron muy buenos, creo, ellos en... Haceros ver un poco, ¿no? ¿Dónde sí, yo ya lo estaba intuyendo y sufría un poco, ¿no? Y cuando me echaron un cable, yo dije, por fin, y me ayudaron muchísimo. Y a los de fuera les haces caso, pero a mí no, ¿no? Sí, que es lo que siempre se suele pasar eso, ¿eh? Sí, bueno. No, pero también lo hicieron muy bien, fue, ¿sabes? Sí. Un buen proceso, ¿no? Y tu duelo, pues ahí superado. Sí, no, fue más rápido de... Y de hecho cambió rápido y se puso de comercial de mascotas, pero Bueno, pero... y aceleramos un montón, porque el cambio de chip... Es que el mejor comercial es el fundador. Los fundadores son los que mejor venden la empresa habitualmente, sí, ¿no? Sí, es lo que toca. Ahora me viene a la cabeza el caso de Alphonse, carnicero de Able, que él es el único, el principal comercial que tiene a día de hoy la empresa y el mejor de todos. Bueno, al final es quien ha llevado ese exoesqueleto a mercado, quien mejor lo va a conocer que él. Claro, totalmente. Por ejemplo, las formaciones las da Luis, ahora está empezando con nuestra veterinaria. Pero me gusta hacerlo, disfruto mucho. Pero eso dice tu contacto con los veterinarios no lo pierdas tampoco, es algo, pies en el suelo, feedback constante. Y vengo de familia de veterinarios. O sea, vale. Que de hecho, mis padres son veterinarios, todos somos 4 hijos. Wow. Los 4 queríamos ser veterinarios y ninguno lo fue. Y ahora digo a mi padre, que ya está jubilado, lógicamente digo, hazme aquí de comercial gratis. Porque eso pero esto es muchas consultas. Esto es mucha serendipia también, ¿no? Sí, porque, se ha vuelto un poco, mi padre está súper contento. Te vas al mundo de las plantas y acabas en el mundo veterinario. O sea, me parece muy fuerte. Sí, mis padres en ese aspecto dicen, mira, al final nadie estudió veterinario. Al final has vuelto al redil, ¿no? Muy bien. O sea, es curioso en ese aspecto. Y sí, al final, a los que nos gusta la ciencia, nos gusta todo tipo de ciencia. Entonces, ya te digo, la investigación ahora que hacemos mucho I+D en salud animal, mascotas, nos flipa. O sea, es muy chulo. Entonces, al ser friki de la ciencia, cualquier tipo de ciencia nos va a gustar. Muy bien. Tú ahora mismo, Luis, eres el CEO de la empresa. Sí. Y tú la CFO. Sí. ¿Os veis los próximos 5, 10 años en los mismos papeles? Quizá, Luis, por tu amor por la ciencia, ¿quieres pasar a ser CSO, un CEO externo, o lo asume Chiara? ¿Cómo tenéis esto planteado? Si es que habéis pensado en ello. Buena pregunta. ¿Hemos pensado en ello? A veces, no mucho, la verdad. No. A ver, es un camino natural, digamos. También un poco el tema de que tengamos inversores en un porcentaje y tal, pues lógicamente no sabes lo que va a pasar. Te digo, sueño, pues me ha tocado ser CEO, yo creo que lo hago bien, pero que si en un futuro, de aquí a unos años, la estructura cambia, crece mucho, yo encantadísimo que haya otro CEO y yo me dedico a la investigación CSO y yo felicísimo, o sea, en ese aspecto, o sea, eso no lo descarto y lo hemos hablado de hecho muchas veces. A mí, cuando sea necesario. Con ser CFO me es suficiente. Y aparte que creo que el emprendedor, que yo lo he descubierto tarde porque soy hija de emprendedores y no pensaba hacerlo, en realidad lo soy. Y lo que me gusta es crear cosas nuevas. Entonces, si os mentiría si os dijera, me veo aquí en 15 años, no lo sé. Porque tenemos esta inquietud, ¿no? De nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos retos. Claro, pero lo bonito de Trico Farming... de momento nos hacemos llevar, eso cambia continuamente y es chulo, pero si te tengo que decir que en 10 años me veo aquí, no lo sé. Claro, pero que lo bonito de Trico Farming es que como creamos tantos proyectos internos, si fuera solo, digamos, un producto, pum, ventas y tal, al crear tantos productos y tantos proyectos, tanto de salud de mascotas, como también de investigación de agrotech, que hacemos muchas cosas chulas, son como mini proyectos, mini emprendimientos, porque no todos funcionan, mini emprendimientos dentro de la pequeña empresa que estamos, con lo cual yo creo tenemos una capacidad bastante interesante que eso, por ejemplo, a mí personalmente me motiva mucho. Entonces, no pienso más allá. Quizás sí, es más pensar a ramas de empresas, ¿no? Que a futuro se puede... Spin-offs que pueden surgir, ¿no? Sí, eso es como... Muy bien, en todo caso, muy líquido. ¿lo veis como
no veis como otras empresas, startups intensivas en I+D, que su objetivo es llegar a la fase 2 en farma, y que venga otra y acabe y lo venda y se integre o no se venda. Vosotros veis un recorrido dentro de la empresa, un crecimiento orgánico o inorgánico, pero al final un crecimiento. No os veis vendiendo vuestra empresa a una gran multinacional veterinaria que os pueda comprar, o lo planteáis también. Eso no lo descartamos, podría ser. Así como ¿Tenéis pretendentes? No, todavía no, pero tampoco estamos buscando, ¿sabes? Nosotros estamos en una fase de crecimiento muy interesante, muy divertida, tanto de internacionalización, lanzamiento de unos productos que todavía no lo vemos a corto plazo. Después, por casuísticas de la vida, puede pasar lo que pase y ahí es cuando nos plantearemos algo. Pero no está en... De hecho, ahora hemos decidido tampoco abrir nuevas rondas a corto plazo porque queremos enfocarnos a ventas totalmente. O sea, que nuestros clientes son nuestro foco. Porque ahora es vender, vender y vender. Luego ya veremos si en 2 años cambia el panorama y tal, si otra ronda o si buscar para vender, si buscar vender una rama que puede ser o la agro o de veterinaria. Pero tenemos tantos proyectos que se podría tranquilamente separar un poco, ¿no? Y quedarse con una parte, no lo sé. Tenemos muchas... hay alternativas también, por ejemplo, la parte de Agrotech, que estamos haciendo proyectos muy interesantes y bastante disruptivos, pues también nos estamos planteando, en vez de comercializarlo nosotros, que estamos más en salud animal, licenciarlo a grandes empresas. Quizás esa estrategia sí que nos la planteamos ahora porque vemos un poco que es lo más inmediato para no tenerlas en un cajón guardadas. Eso sí que nos lo estamos un poco planteando a día de hoy. Vale. Pero por esa parte, por lo que dices, al final son 2 verticales muy diferenciadas. Una empresa quizá le interesa una pata y no la otra, entonces siempre muchos frentes abiertos interesantes. Muy bien. Y quería lanzarte una pregunta concretamente a ti, porque al final tú eres financiera o del negocio y estás dentro de esa rama, dentro de la compañía, pero tú vienes de la ciencia y te plantas como CEO. Eso mismo. Y es algo que me gusta preguntarle a todos los CEOs científicos o de los CEOs fundadores. ¿Qué es lo más complicado que tienes que hacer en tu rol? Bueno, es que ha habido muchas etapas de CEO, digamos, entonces... Y luego te diré lo que suelen responder. Vale, no. A ver si hay fit o no hay fit. No, a mí lo que más me ha frustrado, lo más difícil, es un poco, digamos, lidiar un poco con la administración. Tema ronda estás encargado tú más, por suerte, a nivel números y tal. Esa es la parte un poco que más me ha frustrado. Tengo que decir que al final, como os he dicho, o sea, yo me he hecho para adelante en todo, entonces me gusta mucho aprender, entonces no me cuesta. O sea, no me cuesta el aprendizaje, el pivotar, hacer cambios o lanzarme o presentarme frente a cualquiera a hablarle o a convencerle. Creo que, por ejemplo, uno de los dones que tengo, soy bueno convenciendo, soy malo negociando. Es decir, convenzo muy bien. ¿Te acuerdas? Hasta aquí, por favor, Kiara, entre ahora a negociar, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? Me hacía pequeñito, y es que no me atrevía a decir, me sabía estar mal. Dije, hostias, no. Ahora, por suerte, lo derivo comercial, pero al principio lo tenías que hacer, ¿no? Total. Eso es lo que más me costó, porque... Joder, es que convence súper bien, pero después a la hora de precios me daba como vergüenza. Un poco decir, ¿cuánto costaba? Ese pudor, ¿no? Sí, un poco. Eso es un poco quizá lo que más me costó, que ya me he acostumbrado. Todos aprenden ese aspecto. Pero yo lo disfruto ahora mucho. Pero ya te digo, la parte que más disfruto es la parte científica. Vale. Pero bueno, formaciones, viajando a ferias. Mañana me voy a Londres a una feria, voy yo. O sea, me lo paso muy bien también. Un poco este tipo de networking. Diferente. No me gusta estar en una zona de confort. Nunca me ha gustado en mi vida, por eso yo creo que una parte de emprendedor la he tenido siempre, aunque no lo haya descubierto hasta ahora. Entonces me gusta salir mucho de mi zona de confort y te lo digo también a nivel personal. Me gustan muchos retos de irme a hacer viajes un poco agresivos, incómodos, en vez de a descansar. Entonces yo creo que va dentro de mi naturaleza. Luego podremos entrar en esta parte de viajes agresivos que me ha dado curiosidad. Perfecto. No sé si quieres comentar alguna cosa. No, ¿hay alguna cosa o tema que no hayamos hablado que queráis comentar? Noticias, primicias... Eso no se puede contar, no. En principio yo creo que hemos cubierto un poco a nivel general. Sí. Vale, perfecto. Pues entramos en la parte de preguntas finales. Entramos en una parte más personal. Se trata de pregunta simple, respuesta rápida, ¿vale?
Y es una indirecta que nos acaban de echar, ¿eh? No os enrolléis. Para situaros en cómo funciona mejor. No, hacedlo como queráis. Son preguntas que no tienen más sentido si no las pensáis mucho. Empezamos por Chiara, ¿vale? Okay. Un lugar para perderte. La montaña, con la nieve. Muy bien. Okay. ¿Alguna en concreto? Sí, tengo el centro Italia en Abruzzo, donde voy desde hace que era una niña. Qué bueno. No lo conozco, pero seguro que es un sitio espectacular. Sí. ¿Esquí también un poquito? Sí, ¿eh? sí, soy apasionada de esquí y de esquío. Entonces, en cuanto nieva, tengo esa la vuelo, digo, tengo que ir. Bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Y en tu caso? En mi caso, soy también de montaña, soy también de esquiar, pero no, yo diría más de bosques. Yo me encanta irme a hacer trekking o correr en bosques mágicos. Y uno que diría, por ejemplo, la isla de Camiguin en Filipinas. Es alucinante. Vale. Tiene unos bosques con unas cascadas. Y yo en eso soy un poco friki. Me encanta, ¿sabes lo que es? Es ciencia, pero todavía un poco inexplorada. Es la comunicación de los bosques, tanto a nivel aéreo como a nivel subsuelo, cómo se comunican con los microorganismos. Y yo esas cosas me dan muchísima tranquilidad. Para mí es la terapia. Estoy estresado, me voy a la montaña. Qué bueno. Sí. Saquemos aquí la parte esta de viajes agresivos. ¿Qué era eso que comentabas? Bueno, a ver, yo siempre he aprovechado la ciencia, yo soy un poco científico atípico, no solo por emprender, sino que yo aprovechaba la ciencia, que tú al final tienes una beca de doctorado de 3 años o de 4, un postdoc. Yo he aprovechado esos meses entre beca y beca, o sin saber qué iba a hacer en el futuro, en vez de para estresarme y quedarme aplicando a 20.000 becas para hacerme viajes de 6 meses. Claro. Entonces yo, por ejemplo, me he hecho viajes, ya te digo, cada 3 años, acabando mi doctorado, pues me fui desde el sur de Vietnam a Cuenca en tren. Wow. Pues atravesando Mongolia y Siberia en pleno diciembre y enero. ¿Transiberiano? El transiberiano, pero rollo local. 6 meses, con un frío a menos 35 grados. Me hice también un poco pues lo que es que casi me mata ella, porque entre mi postdoc y la Torres Quevedo yo ya empezábamos el proyecto. De directora financiera en secuencia y él tenía que firmar la Esto por contrato tendrías que haber puesto una cláusula como los futbolistas. Oye, no puedes hacer esto. Estaba allí perdido, que no se podía comunicar con él. Porque me hice la ruta de la seda. La ruta de la seda. Entonces la alargué porque hicimos la ruta de la seda con un amigo mío italiano y nos gusta mucho la fotografía, me gusta también escribir y tal. Y nos dieron a Torres Quevedo, yo estaba no sé por dónde, y dije, es que me queda China, me había emocionado y quería también hacer Tíbet, Nepal y Birmania. Y dije, no, digo, yo no puedo volver antes, que tengo que hacer. O sea, dentro de mi lógica de viaje, yo no puedo volver a Torres Quevedo. Se pide sin tener ni idea si nos iban a aceptar digamos, a aplazarlo 3 meses, que por suerte sí. Entonces soy muy de viajes. Sí. Me encantan, pues eso. Y se puede contar, el mes pasado estuvimos en África, en Tanzania, para un congreso, el primer simposio mundial sobre el artemisiano. Entonces estuvimos allí, yo volví. ¿Y no se presentó al congreso? No, y él vino, se quedó. Me tocaba dar charlas. Y luego se fue a escalar el Kilimanjaro. ¡Qué bueno! Solo, ¡Qué guay! Sí. Es que para mí es lo más terapéutico. Sí. Un viaje solo, aunque sea una semanita, porque si no la familia no me permite. La cría le tuve que convencer que durante 6 días no iba a haber móvil ni nada, me costó, pero es una libertad, estar en mitad de la naturaleza. Y es verdad que creo que es tu secreto de desconexión. Es que me cambia. Porque luego vuelve con una energía, porque ese es otro secreto. Que hay que encontrar esos rincones donde recargar pilas. Total. De hecho, hay una pregunta sobre esto que ya la has respondido, con lo cual vamos a ir. En tu caso sabemos que es esto, ¿no? Pero ¿y tú? ¿Qué rutinas o qué estrategias utilizas para salir de esa caja de estrés, de pensamiento circular que puedes meterte? Claro, a mí me gusta mucho andar muchísimo, tanto caminando como en bicicleta sola, sin hablar, en horarios raros, en horas raras, mar o montaña, lo que sea. Y estar sola. ¿Por qué no lo acompañaste entonces? Bueno, para mí es demasiado intenso en estas situaciones, vale. Porque él se pone en modo vamos, no, yo tengo que ir más a mi ritmo. Me pico conmigo mismo, entonces voy a mis retos y dices, no, amigo, que llega a la cumbre y hay que bajar. No estáis por eso precisamente quiero estar sola, es la libertad.
Cuando mis hijas eran pequeñas, también para mí estar con ellas y dejar el móvil fuera era otra forma de desconectar totalmente. Ahora que son adolescentes, quiero desconectar de ellas también. Ahora si me escuchan se van a enfadar, pero es así. Entonces, están intensas. Y luego leer muchísimo y yoga, pilates, o sea, todas cosas que me calman, que bajen la energía. Muy bien. Sí, eso es importante porque son pequeñas, más allá de los viajes, tus pequeñas herramientas de desconexión. Sí, el día a día. En el mundo de emprendimiento, que es todo muy intenso, son totalmente. Obligatorias. Porque si no, y que eso nos lo hemos obligado, ¿sabes? Hay espacios que le decimos, mira, te toca pillarte una pausa, se nota, píllatela, ¿sabes? Pero no estructurada, sino cuando veis que hay un nivel de estrés elevado, oye, rompemos aquí esta rutina, desconectamos y luego reconectamos. Con 2-3 días, yo te digo, yo el año pasado, ¿te acuerdas? Navidades estaba a tope, me fui a Madeira solo. Sí. Ya te digo, 3-4 días andar como un loco por unos bosques maravillosos ahí de laurisilva, impresionante y tal, y es que vuelves renovado, pero a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel todo. Entonces esto por suerte me lo permite mi socia, me lo permite la pareja, entonces son pequeñas... Muy necesario, y nuestras parejas nos apoyan, lo entienden. Lo entienden. Muy importante. Decirle que no podría ser emprendedores sin apoyo de tu Es una parte muy importante que a veces no se le da la importancia. Totalmente. Exacto. Sí, es así. El entorno, el ecosistema que el emprendedor necesita para poder tener la libertad de actuar al 100% enfocado, ¿no? Totalmente. Y que te entienda que hay días que no quieres hablar o que necesitas tu espacio o que estás y los ritmos de trabajo, que no duermes, ¿sabes? La conciliación muchas veces. Si tienes hijos, ya sabes. Que ahora ha creado la empresa, incluso una consecuencia cuando las crías eran pequeñas. Muy pequeñas. Entonces es un sacrificio que ha hecho y que por suerte su pareja lo ha cubierto, pero que ella también ha hecho un sacrificio fuerte de perderse en muchos momentos preciosos con y mi pareja, que me ha siempre apoyado, ha venido a vivir a Barcelona, de Italia, cuando crías una de 2 y la otra de 4 añitos, ha sido como toda aventura, una locura, vamos, pero bueno. Pero aventuras buenas. Muy bien. ¿Una afición o un vicio que podáis confesar? Chiara. Vicio, chocolate. Sí, yo necesito cada día chocolate negro. Bueno. Así es. ¿Negro con leche? Negro. Muy negro. Negro, no, 99. Con leche no. Sí. Bien. No, 80. Bueno. Okay. Tampoco. Perdón, es muy así, pero es un vicio. ¿Y en tu caso? A ver, vicios que se puedan contar. no te confesables. Bueno, y de nosotros también. Mi vicio terapéutico ahora mismo, que vais a flipar, y tiene que ver con animales y con niñas, es el momento de irme a dormir. Yo duermo con 3 gatos y uno bien gordo en un lado, y la niña, que ya tiene casi 8 años, ¡wow! Y entonces es el momento de silencio. Mi pareja todavía no está en la cama, entonces como un momento de silencio, relax, el ronroneo de los gatos y tal. Eso sí, estoy así, duermo incómodo, pero ahora mismo es como mi vicio. Cuando viajo ahora bastante, lo que estoy deseando es llegar volver a ese... Y mira que es incómodo, ¿eh? Sí, no parece nada atractivo. Me he explicado, yo me lo imagino y... me relaja. Pero toda la noche duermen así... No se van. Wow. La mitad de mi cama, por suerte, es una cama 2x2. No, es que no me imagino. Pero mi mitad es overbooking, eso. Espectacular. Una piscina de chinos y así con la sala tal cual, pues ya está. Muy bien. Pero de verdad que últimamente es un poco, estoy enganchado. Cuando viajo mucho es como necesitas tu overbooking de personas. Un vicio, ¿no? Incómodo, pero es un vicio. Y aparte de esto, tienes otras aficiones. Luis, me comentabas. Sí. Con el tema de teatro, tema de... sí, que ya no lo hago mucho. Sí, o sea, a mí me gusta mucho la fotografía, con lo cual he hecho varias exposiciones. He viajado mucho, o sea, ya van por 90 y pico países los que he viajado, o sea, que esperemos que antes de los 50 llegar a los 100, me quedan poquitos. Entonces, eso me ha permitido trabajar mucho con sacar fotos buenas sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, he hecho varias exposiciones de foto, tanto en España como en Italia. Y bueno, a raíz un poco del topalantismo, de hecho, eso es un concepto que no lo he robado, pero se creó ya hace como 13 años. Me rompí la pierna esquiando, o sea, todo surgió un poco por casualidades, y como tampoco puedo estar quieto, pues me aburría, me mandaron una cosa de primer concurso de monólogos científicos que se hacía en España,
me apunté del vídeo con la pierna escayolada y hablé, pues lógicamente, de un monólogo científico de plantas, que es lo que me dedicaba yo. Ahí nos seleccionaron a los semifinalistas, que éramos 12, creo, en Madrid un fin de semana. Se creó un grupo humano maravilloso, ¿vale? De matemáticos, físicos, biólogos... Pero un monólogo de humor. Monólogo de humor con ciencia. Entonces, hace 13 años, gracias a quien ganó Eduardo Sáenz de Cabezón, que ahora presenta Órbita Laica y varios más, se creó como una especie de grupo de humor para divulgar ciencia, ¿vale? ¡Qué guay! No conocía, No, fue una experiencia chula, pero también y dura, porque al final ten en cuenta, había gente que había hecho teatro, había gente pues que tiene de manera innata ese don, y el resto no teníamos ni idea. O sea, yo las primeras veces que salía iba cagadísimo, o sea, pero normal, es que no sonreía, pero decían, sonríe, que normal sonríe. Digo, es que no me acuerdo lo que tengo que decir, ¿sabes? Wow. Esto también me ha permitido a poder divulgar un poco la ciencia, los proyectos de una manera mejor, con más pasión. Entonces, esto ahora sí que estamos súper unidos, ha derivado en más cosas, sí que hay gente del grupo original que sigue haciendo muchísimas cosas, de hecho se dedican de manera profesional 100% a esto, con lo cual es una cosa maravillosa, porque hace 15 años dedicarse a la divulgación científica en España era imposible. Ahora hay muchísimos casos, me siento súper orgulloso, y es una cosa muy bonita pues de haber actuado en teatros, en discotecas, en cárceles, en residencias de mayores, contando un poco la ciencia que controlas tú con el humor que se puede meter. Lo he querido sacar porque yo, como estudiante de carrera, los vi actuar. ¿Sí? Sí. No me acuerdo exactamente de Luis, pero cuando he visto el nombre me he acordado de estar en la carrera y ir a uno de sus monólogos y me reí. O sea que éxito conseguido. Ahora ha evolucionado, pues en más cosas ya no son tanto monólogos, ahora más materia absurda, que interactúa más el grupo. Es muy chulo, es una cosa de las cuales también me siento súper orgulloso, aunque ahora, debido a falta de tiempo, pues quedo un par de actuaciones al año, no me da tiempo a más y tal. Pero hay un grupo humano ahí detrás maravilloso, todos muy emprendedores, muy topalantistas en ese aspecto, y es muy chulo. Yo creo que es una necesidad también divulgar a todo tipo de público la ciencia, de manera más divertida o menos divertida, pero para que se vean lo que estamos haciendo. Muy bien. Un referente profesional o vital, no tiene por qué ser. Bueno, un referente vital es mi madre, que es una mujer increíble. No solo porque es mi madre, pero es una mujer, ha sido emprendedora, una persona de una humanidad increíble, y he tenido la suerte de ser su hija. Qué bueno, qué bonito. ¿Y en tu caso? Y yo iba a decir lo mismo, no su madre, sino mi madre, y porque al final es una de las personas que, aparte, más positivas, más profundas, le puedes contar de todo desde pequeño, siempre ha sido un apoyo, también te dice las verdades como tienen que ser, y tiene esta parte espiritual y esta parte cariñosa y a la vez dura, que yo creo que en todas las etapas de mi vida, no te digo solo a nivel de emprendimiento, yo creo que es vital. Qué bonito, qué bonito, la verdad. Sí. Una comida favorita, Yara. Bueno, la mozzarella. De buena napolitana tengo esto, es mi pasión. Luego no me tengo que pasar porque cuando en Nápoles cada día es mozzarella, pero y sí. ¿Tú, Luis? Y yo, pues cada uno tira para su lado. Yo las migas roleras me encantan, mira que es súper básico, con uvas, que cada uno depende de la zona. Sí, no había oído. Sí. A mí es siempre hay muchos tipos. Tú eres experto también en gastronomía española, Óscar. Sí, bastante. Yo soy como él, pero en gastronomía, ¿no? He visitado 90 pueblos en lugar de países buscando gastronomía. Esa me la apunto para futuro, esa nuevo hobby me gusta. Pero coincido bastante contigo. Yo creo que las migas van a ser el stick tartar del 2030, ya lo verás. Dixit, queda... Dixit. El stick tartar se puso muy de moda tal, las migas se va a poner de moda en los restaurantes en pocos años. Espectacular. Vale, tomo nota. Yo creo que las apreciamos y las hemos comido de pequeño, pero hay gente que no son tan típicas y dice, pues si es pan duro con un poquito. Pero yo no sé si me recuerda también a la infancia, que es una parte Es que si están bien hechas es algo muy potente y muy bueno. Sí. Pues venga, vamos a por la última. Luis, un podcast, libro, contenido, película que quieras recomendar, ya sea de emprendimiento o de cualquier otra cosa. Pues yo es que, yo te digo, yo para desconectar, ni podcast ni libros hago de emprendimiento ni de trabajo. Vale. A mí me gusta mucho la novela negra, ¿vale? Entonces, ostras, lo paso malísimo con los nombres. De hecho, me he leído. Estoy ahora que me la leí, porque claro,
con los gatos y la niña es imposible leer, ¿no? A mí me gusta leer, pero es imposible, a no ser que me lo ponga en el techo. Aprovechando el viaje a Tanzania, me devoré 2 libros en menos de 10 días, maravillosos, y uno era el inicio de una trilogía de Carmen Mola, que se llama La novia gitana, Sí. y me encantó. Entonces me he comprado el segundo libro hace 2 semanas, que ni lo he abierto por la situación de los gatos y la niña, lógicamente, así que estoy deseando mañana irme a Londres de viaje para empezar a abrirlo y tenerlo. Y acabártelo. Muy bien. Es uno de los libros que yo tengo reservado como para... Fue Premio Planeta, creo, ganó... Carmen Mola sí, pero no sé qué libro, no me queda claro. Creo cuál que fue, la pero- trilogía, la novia gitana fue creo que el que ganó. No sé cuál fue, pero que no sé, tenemos. Que bueno, Pues fue, al final de quedó un poco porque Carmen Mola no existe. No existe, son tres autores. Sí, hombre, sí. Sí, sí. Pues ese. ¿Y en tu caso? En mi caso novela negra muchísimo, italiana, autores tipo Alice Basso, pero también españoles, la Dolores Redondo me gusta mucho entrar en las trilogías. Y también de podcast tengo uno que ya se ha acabado, que me ha encantado, que es Fucking Genius, es en italiano Vale. también, que habla de personajes famosos pero desde el punto de vista muy personal, o sea, María Montessori, Thomas Edison, Elon Musk, su qué infancia, interesante. cómo se han desarrollado. Fucking Genius. Sí, Vale. un poco más sigas el italiano, te lo recomiendo, es buenísimo. Porque Tomamos nota. sí, todas personas de gran inspiración con sus vidas increíbles y luego los logros que Conocer la parte más humana de ellos. Sí, Muy interesante. sí. Pues sí, tomamos nota. Y yo sí puedo añadir uno Sí, vale. más de ciencia, es uno que me leí hace un par de años y conocí al autor y es una persona estupenda, se llama Planta Sapiens, que es un poco de esta nueva también. red científica que se está creando sobre el concepto se llama neurobiología de las plantas, que neuronas en las plantas no existen, pero es un concepto de cómo las plantas se comunican entre ellas, toman decisiones, controlan a otras plantas u otros organismos, incluidos los humanos. Es mucho, es un libro más desde divulgación científica, pero desde un punto de vista filosófico, muy interesante. Y el autor es Paco Calvo, que es un murciano simpaticísimo, así que... Y también de este filón de Stefano Mancuso, ¿no? Sí. Que habla de la inteligencia de las plantas. Eso Lo es un área recomiendo, preciosa. Es increíble. Vale. De cómo se comunican las plantas entre ellas, a través de las raíces, de los microorganismos del suelo, la inteligencia que desprende. O sea, es una pasada. La neurociencia porque al final tomamos lo buena que a mí nota. me gusta de haber encontrado este mundo de las plantas, que yo no soy de este mundo, es que al final hablamos de humanos, de animales, y ellas son quizás las más nobles de las criaturas que habitan la tierra, de verdad, las más antiguas si queremos, ¿no? Si queremos pensarlo así, las que más se saben adaptar y que nos dan de comer, de respirar, y tienen un sistema de inteligencia, ahora se está descubriendo, hay mucha investigación y de comunicación del cual aprender, ¿no? Totalmente. Y es increíble. Próxima empresa. Sí, veo aquí diferentes... De hecho, Esa es más rama. lo que Luis dice de ir en los bosques, hay una terapia del bosque. Sí. O sea que, Terapia verde. Sí, Sí, o baño sí, de bosque, de abrazar se los llama. árboles, porque en realidad del bienestar Tiene un efecto demostrado en demostrado. antiestrés, antiansiedad. Sí, y no todo viene a veces de las plantas. Por ejemplo, dice la gente que le gusta mucho hacer jardinería, se ha demostrado de lo poco que se sabe, porque ahora a nivel microbioma, no solo es intestinal, sino también en el suelo, y que hay unas bacterias que cuando las tocas se rompen y se genera una sustancia, una fitohormona o parecida a la serotonina. Entonces, este bienestar que te da trabajar, meter las manos en la tierra y tal, es por esto. O sea, hay señales químicas y cosas que desconocemos a día de hoy, que es que nos... Interesante. Claro, es que se van descubriendo Eso es cosas un muy mundo que hay interesantes. muchos, Muy interesante. Totalmente. Muy bien. Pues hasta aquí. Óscar. Nada, pues súper agradecido a Mar y a vosotros, obviamente. Yo me lo he pasado súper bien con una empresa que es diferente un poco a lo que solemos tener, que está más enfocado en humanos y en medical device, en medicamento y demás. Un caso diferente, pero muy, muy interesante. Me ha encantado también cómo lo habéis explicado y súper agradecido. Correcto, sois un muy buen tándem y nada, os deseamos el mejor de los éxitos. Ahí sí, Gracias, queremos. chicos. Muchísimas Gracias por invitarnos. Ha sido todo un gusto estar Sí, será aquí. súper a gusto, hemos disfrutado muchísimo, así que da gusto. Perfecto, ya repetiremos en el futuro. Muy bien.
Muchas gracias. Encantados. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastra.